Santo. Las penas y el dolor.
Vamos a tratar este canto que dice: alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Misericordia de la vida, misericordia.
Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez nos reunimos en este lugar. Antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de vernos un día más, Padre Santo, y ver, Señor, oh Dios mío, tu misericordia, Señor, dándonos un día, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos por esa bendición tan grande, por tu amor, Señor Dios. Muchas gracias, Padre Santo. Bendiga, Señor, nuestras vidas, Señor, con tu palabra en esta hora, Señor, y traigas convicción, Señor, en cada corazón, Señor, en cada entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, en este lugar. Ministranos, háblanos, convéncenos, redarguye nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Vamos a estudiar la palabra en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar sobre el significado de la fe, hermanos, la fe cristiana, ¿sí? Y buscamos el capítulo 1 de San Juan, del Evangelio de San Juan, el verso 11 y 12, le damos lectura. Dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? ¿Qué dice la palabra? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? Como decíamos cuando Jesús hablaba sobre el arrepentimiento, Él decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando Él dijo, el tiempo se ha cumplido, ¿sí? Dice en este versículo, en el capítulo 1 de San Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Fíjense cómo la salvación se está dando y se fue dando, ¿sí? Entonces dice, mas a todos, fíjense, vino a los suyos, es decir, al pueblo de Israel, pero más los suyos no le recibieron, pero más a todos, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que estamos hablando sobre las condiciones de la fe, ¿sí? La primera condición que hemos discutido y hemos analizado es el arrepentimiento, ¿sí? Estos dos elementos fundamentales van de la mano con el arrepentimiento, ¿sí? Ellas dos van juntos, no van separados, aunque se estudian por separado. Hermano, ¿por qué se estudian por separado? Para entender toda la magnitud de la palabra, ¿sí? Para que usted entienda qué es arrepentimiento, qué es la fe, ¿sí? Y la importancia de cada uno, los efectos de cada uno en la vida del creyente o del ser humano, del nuevo converso, ¿sí? Entonces, la fe, hermanos, hablar de ella es un término muy rico y profundo, ¿sí? Para explicarse, para hablar de ella, no es tan sencillo, ¿sí? ¿Verdad? Porque aquí estamos hablando, hermanos, de la fe salvífica como un principio, ¿sí? En el caminar en Cristo Jesús, ¿sí? Y dice la palabra, ¿verdad?, de estudio que nos toca, el número uno, vamos a ver, hermanos, en primer lugar, el objeto de la fe, ¿sí? Apunten ahí, el objeto de la fe, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la fe? ¿Sí? Vamos a tratar la manera de descartar, hermanos, todos los objetos que se han antepuesto, ¿sí?
de la fe del creyente, ¿sí? Hay personas que todavía siguen creyendo, hermanos, en ídolos, mientras el objeto de la fe es, ya te lo voy a decir cuál es. Muy bien, Cristo es el objeto de la fe, ¿sí? No hay otro, no existe otro, Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Es decir, es la persona al cual se basa la fe, ¿sí? Donde está cimentada la fe, ¿sí? Por eso dice, es el objeto de la fe. Es como decir, cuando la persona dice que cree que Dios está aquí, para que la persona crea que Dios está aquí es necesario que haya un objeto, en este caso, un ídolo, ¿sí? Y solamente se cree así en Dios mientras está un ídolo, ¿sí? Pero el estudio que nos toca ver no nos habla de esta manera. Vamos a aclarar. Dice, Cristo es el objeto de la fe. Esto implica que la fe es algo más que la creencia, escuche bien, es más que la creencia de una doctrina o de la aceptación de un dogma, ninguna doctrina, por muy importante que sea, puede ser el objeto de la fe en el sentido completo del término. Con el intelecto se puede creer una doctrina, se puede confiar en una persona con el corazón o la voluntad, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Se ha dicho muchas veces, hermanos, ustedes han escuchado por ahí, ¿sí? A veces suele feo hablar, hermanos, de ciertas denominaciones, pero a veces es correcto, ¿sí? Porque tales perturban la mente y a toda la humanidad por su forma de doctrina, ¿sí? Y sobre todo, ¿verdad? Está bien que se hable de doctrina, ¿sí? Porque es necesario, se tiene que conocer sobre ella, ¿sí? Pero no está bien, ¿sí? Cuando, como dice uno, se echa al otro, ¿verdad? ¿Sí? En este caso simplemente sería aclarar el significado de la palabra, ¿sí? Para comprender cómo es que está hecho la condición de la salvación, ¿sí? Decía que a veces da pena hablar sobre ello, pero bueno, lo siento mucho, tenemos que aclararlo, ¿sí? La iglesia tradicional dice de esta manera: creen en Cristo de una manera intelectual, pero hasta ahí nada más. Pero el fundamento de su fe es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia, o sea, la base de su fe es la iglesia, ¿sí? Solamente se hace lo que la iglesia dice, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra en el texto que nosotros le dimos lectura? Dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Es decir, aquí ya no importa judío, ya no importa el griego, ¿sí? Dice, mas a todos, ¿sí? En este caso, cualquier persona de cualquier linaje, de cualquier raza, ¿sí? Que creyere, ¿sí? En Cristo y le recibiere, esa persona automáticamente tiene el poder de ser hecho hijo de Dios. Dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fíjese, no está poniendo límites, ¿verdad? Solamente está hablando de una condición, ¿sí? Los que le reciben, los que creen, ¿sí? Entonces, pero muchas veces se ha llegado a comprender esto, hermano, que solamente sé que no, si yo creo en Cristo, yo sé que Él murió por mí en la cruz, ¿sí?
pero se sigue creyendo en algo, en otro objeto, ¿sí? Y esto no es así, ¿sí? Entonces, con el intelecto se puede creer una doctrina, se puede confiar en una persona. Con el corazón o la voluntad, tampoco es la iglesia el objeto de la fe. Decía que la iglesia tradicional hace que la fe sea una rendición implícita a la iglesia, de modo que se está comprometido a creer en la esfera de la doctrina o lo que la iglesia prescribe, a practicar en la esfera moral lo que la iglesia prescribe que ha de practicarse, ¿sí? Eso es lo que se debe hacer. Esto no es correcto, ¿sí? Esto no es correcto, ¿sí? Como decía, hermanos, se cometen esos tipos de errores. Es fácil cuando no se entiende la Biblia del todo, ¿sí? Cuando se ignora todo el contenido de la Biblia, ¿sí? Es fácil. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de conocer todos los contenidos de la Biblia y desde luego un espíritu de humildad, un espíritu de reverencia, ¿sí? Solamente ello permite que la persona llegue a comprender el sentido de la palabra, y entonces no es la iglesia el objeto de la fe, ¿sí? Es Cristo el objeto de la fe, ¿sí? Es decir, cuando yo llegué o yo me volví a Dios, dice Romanos capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjese, ¿por qué dice la palabra justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? ¿Sí? Eso nos aclara que antes de conocer a Cristo, estábamos, ¿qué? ¿Estábamos en paz con Dios? No estábamos en paz, estábamos en pleito, estábamos peleados, estábamos resentidos, ¿sí?, con Dios, hasta que Cristo nos reconcilió con el Padre Celestial, ¿sí? Por eso la palabra nos habla de esta manera, ¿sí? Justificados pues por la fe, porque tú creíste, como dice San Juan, ¿sí? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sí les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos lo aclara, dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo fue el que está reconciliando a todo ser humano, ¿sí?, con Dios. Desde luego, dice, los que le reciben, los que le creen, ¿sí?, no todos. Entre todos, ese es usted y yo, ¿sí? No todos reciben, tampoco todos creen, ¿sí? Pero si algo sí podemos decir es que toda la humanidad sabe que hubo un Cristo que murió en la cruz, ¿sí? Hubo un Cristo que murió en la cruz, pero no todos han aceptado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por cierto, que creo que en esta fecha, en esta semana, es lo que se está celebrando, la Semana Santa, la supuesta Semana Santa, que la pasión de Cristo, ¿sí? Pero míralos, dijo uno, chapoteando en todo el pecado, ¿sí? ¿Han aceptado el regalo de Dios? No. Ahí vemos, hermanos, que solamente han creído con el intelecto, ¿sí? Creen, saben que hubo un Cristo que murió en la cruz, pero han aceptado el sacrificio que Él hasta lo imite, ¿sí? Esto no es más que una burla, ¿sí?, por lo que Jesucristo hizo, ¿sí? Intentan, hermanos, creer en algo que ni siquiera es correcto,
¿sí? Usted va a ver, creo que este año no hubo, tampoco el año pasado, no me acuerdo, ¿sí? Cuando se festeja la Semana Santa, ¿sí? Y imiten a eso, van cargando su cruz, ¿sí? Es una burla, pero háblales de Cristo, ¿sí? Diles lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario por ellos. Ahora haz eso realidad en sus vidas. Reniegan, rehúsan, hasta maldicen cuando hablas de Cristo. Ahí está. Porque el objeto de su fe es la iglesia. Fácilmente se entiende. El de usted y yo no es así. Por eso tenemos que entender, hermanos, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es la base de tu fe? ¿Sí? Vamos a dejar bien claro esto, ¿sí? ¿Cuál es la base de tu fe? Entonces, sigue diciendo, dice, el lugar de la doctrina en relación con la fe es presentarnos a Cristo como el objeto de la fe y luego ayudar a explicar el significado de Cristo según conocemos por la experiencia. La doctrina, de consiguiente, tiene un lugar importante en la vida de la fe, pero ninguna doctrina por sí misma puede ser el objeto de la fe. Ni la iglesia, ni cualquier otra doctrina. Todas las doctrinas, es decir, las doctrinas son enseñanzas, parten ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De Cristo. Por eso se dice cristocéntrico. Podemos hablar del amor, podemos hablar de la fe, podemos hablar de la misericordia, podemos hablar sobre ética, hermanos, pero la enseñanza siempre está basado, ¿sí?, alrededor de Cristo, siempre circula de Cristo, siempre parte de Cristo, porque Él es el fundamento de la fe. ¿Sí? No la iglesia, no una enseñanza, no una doctrina, es el fundamento de la fe, ¿sí? En donde yo creo, en el que yo he creído, como dice la doctrina, ¿no? No, como Jesús lo dijo. ¿Por qué tanto se habla de Jesús, 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 verdad? ¿Por qué no de otra persona? Ahí viene la confusión. Ahí viene la confusión que se dice de que hay otro aparte de Cristo. De otra manera, ¿por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? No tiene caso, hermanos. No tiene caso que Él hubiera muerto y resucitado al tercer día si hubiese otro objeto de la fe, como cuando Dios dijo, la voz que se escuchó cuando Jesús fue bautizado, dice, escuchó una voz en el cielo, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A Él oír. Es decir, escúchenle a Él. Dice, este es mi Hijo amado, por quien tengo complacencia, a Él escúchenle. ¿Hay otro objeto de la fe? No lo hay, ni la doctrina, ni la iglesia. ¿Sí? Vamos a ir descartando todos los tipos de ideas. ¿Sí? Cristo es el objeto de la fe en virtud del hecho de que Él es la encarnación de Dios y es por lo tanto la revelación de la gracia salvadora de Dios. Es el objeto de la fe salvadora porque Él es quien expía nuestros pecados y es por el mismo hecho el que obtiene redención para nosotros. Ahí está, Él es el que cubrió, el que tapó nuestros pecados. No hay otro más. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Quién sabe de dónde se saca tantas ideas erróneas de la Biblia? Pero si se estudia el Nuevo Testamento, no te habla más que de Cristo. ¿Sí? Continúan los apóstoles, Cristo, Cristo, y Cristo. No habla de San Juan, no habla de
¿cómo que más? No habla de San Pedro, no dice que es San Pedro el que murió por ti, no, sino que Cristo, el apóstol Pablo, que fue perseguidor de la iglesia en aquel entonces, ¿sí? Pero en su conversión, cuando él se convierte, empieza a predicar sobre Cristo, y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo escribió y no se sale del contexto. Cristo es el objeto de la fe. ¿Está bien? Entonces, no es ninguna enseñanza ni la iglesia, ¿sí? Solamente hay uno, y ese es Cristo Jesús. Entonces, la fe en Cristo y la fe en Dios son la misma cosa. Podemos decir que nosotros confiamos en Cristo para ser salvos, o que confiamos en Dios por medio de Cristo. En el Nuevo Testamento y en la experiencia cristiana, la fe en Cristo es fe en Dios. Es lo mismo, ¿sí? Tu fe en Cristo, tu fe en Dios, ¿sí? Da el mismo resultado. El significado de la fe puede aclararse al si recordamos los dos aspectos del acto de la fe salvadora. Uno, es que la fe salvadora, nosotros recibimos a Cristo como Salvador. En el Nuevo Testamento hay muchas maneras para expresar esto. Venir a Cristo es una manera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:36. Perdón, 37, apunten eso. Juan 6:37. Al que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11:28. Recibir a Cristo es otra manera, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Comer su carne y beber su sangre es otra manera. Cristo dice que a menos que comamos su carne y bebamos su sangre, no tenemos vida en nosotros. Pero si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Juan 6:52 al 59. Estas palabras de Jesús no tienen nada que ver con la participación en la cena del Señor, pero sí hace referencia a aquello que la cena simboliza. En el Antiguo Testamento, a este acto de fe se le define como mirada. Si mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Fíjense, ahora ¿dónde se basa toda la doctrina de la idolatría? ¿Sí? Dice la palabra aquí en Isaías 45:22. Todos los que miraron, dice, fueron salvos. ¿Dónde parte esto? Si se acuerdan, hermanos, en el Éxodo, cuando vino la plaga de la serpiente y mucho del pueblo de Israel estaba muriendo, ¿sí?, por el veneno de la serpiente, Moisés levantó una estatua, ¿sí?, de la serpiente en el desierto, de tal manera que todos los que miraban a aquella serpiente eran sanados, ¿sí?, eran sanados. Pero ¿qué dice la iglesia tradicional? No, que no existe la idolatría, no, que la idolatría es bíblica. Pero recordemos que la Biblia está lleno de tipos, ¿sí? ¿Y qué es un tipo? Es decir, estaba preparando la mente, el corazón del pueblo para que en su tiempo, hermanos, ellos estaban listos para cuando viniera el Redentor, el Mesías, el Cristo. Eso era la idea. Todo lo que se practicó en el Antiguo Testamento fueron tipos, ¿sí?, símiles, para que cuando llegase el tiempo, cuando Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, ¿sí?, arrepentíos,
Sí, fíjese, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Una nueva era. ¿Sí? Ahora sí, donde entraba la fe. La fe se muestra en el Antiguo Testamento. Hermanos, en muchos de las victorias que Israel tuvo, la toma de Jericó fue un principio de fe, ya que mientras ellos, hermanos, sus guerras eran físicas, ¿sí? Pero también se preparó su mente de que también se podría ganar, no con espada, ni con armas, como dicen, ni no es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Eso está escrito, ¿sí? Sus cantos no salieron de la manga del chaleco de alguien, ¿sí? Está sustentado, dice, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, que en su tiempo, cuando Cristo vendría, ahora nuestra lucha con quién es, no es contra sangre, dice, ni con carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12, eso nos dice, hermano, ¿sí? Que no tenemos lucha. Fíjese, entonces fue preparando, desde luego que el pueblo no entendió desde ese entonces, ¿sí? Hubo victorias que Dios les dio, hermanos, a través de la fe. Cuando Dios le dio instrucciones a Josué que debían dar 7 vueltas alrededor del muro, Dios estaba preparando, hermanos, que no siempre sería con armas, que no siempre sería con ejército, para cuando vendría el Salvador, entonces cambiaría el aspecto de la guerra y no siempre iba a ser así. Él estaba preparando la mente de ellos, ¿sí? Para que ellos llegasen a ser hombres de fe. Ahora vemos el libro de Hebreos. Usted ha leído el libro de Hebreos, cómo habla de la fe, empieza a explicarles de la fe. ¿A quién les escribe? ¿A quién le explica? Al pueblo hebreo. Porque hasta entonces, hermano, hasta hoy en día, ellos siguen esperando a su Mesías, siguen esperando a su Salvador, muchos de ellos, ¿sí? Pero el escritor de Hebreos dice, en el capítulo 11, nos habla, dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Y empieza a recordar, hermano, el escritor se va hasta Abel, es mejor dicho, hasta la creación del mundo, ¿sí? Él empieza a decir, nosotros entendemos, creemos haber sido constituido el universo de la nada. Por la fe solamente se cree, fíjese. A veces nosotros intentamos, hermano, darle una explicación al incrédulo cuando dice, es que el mundo se hizo, el universo se hizo, ¿sí? Por causa del Big Bang, ¿cómo se llama? La evolución, que hubo una explosión y de ahí que se fueron formando, ¿sí? Como especies de gases y fue formando. ¿Cómo lo vas a convencer? Su corazón ya está inclinado al mal, ¿sí? Es lo que dice Romanos capítulo 1. Dice, todo Dios lo haya sacado evidencias, de tal manera que no tengan excusas, dice. Pero hay un problema, es que su corazón, su perverso corazón, se ha inclinado al mal y jamás lo vas a convencer. ¿Qué dice la palabra? Solamente cree. Y eso le explica al pueblo hebreo, le dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo de la nada. Y empieza a decir, hermanos, recordando de Abel por la fe ofreció el más excelente sacrificio. Y empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de muchos otros personajes de la Biblia. En ese capítulo se menciona, hermano, no me acuerdo si 11 veces la fe y la fe, por la fe, por la fe y por la fe. Y termina diciendo, dice, falta tiempo, dice, nos faltaría el tiempo hablar de Jefté, de Sansón, de Barak, de todos los jueces, hermanos, que alcanzaron, que taparon boca de leones, dice la palabra, por su fe. Pero el pueblo nunca entendió eso. Se fue preparando. Entonces, pero hablábamos del tipo, ¿sí? Que esa serpiente que se puso allí era tipo de Jesucristo. Y aquí se cumple la palabra. ¿Ya lo encontraron, Isaías?
Isaías capítulo 45, verso 22, ¿qué nos dice? Ahí está, ahí es donde basan sus enseñanzas. Vaya, el mismo error es no leer la Biblia. Léelo con cuidado, lea el contexto, lea el posttexto. ¿Qué dice toda la Biblia? Muchas veces la respuesta se encuentra en todo leer la Biblia. ¿Es fácil? No lo es fácil, ¿sí? Pero es fácil de equivocarse cuando solamente se cree, hermanos, cuando se busca refutar una palabra. ¿Ve qué dice? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Una vez más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Denle fuerte para un aplauso. Dice, mirad a mí. ¿Se dan cuenta? Ahora nos trasladamos a eso que sucedió, esa historia que sucedió en Éxodo. Dice, ellos miraban a la serpiente y ellos eran sanados. ¿Sí? Bueno, es fácil y sencillo, ¿sí? Cuando se quiere entender, pero cuando se trata de refutar, las cosas cambian, ¿sí? Cuando se trata solamente de criticar, de buscar errores, criticar los errores, es fácil, ¿sí? Porque a eso es su misión, de criticar, de derribar, ¿sí? El argumento de la doctrina es fácil. Pero cuando se trata de entender, cuando se trata de buscar la verdad, hermanos, es tan sencillo, ¿sí? Es tan sencillo. Entonces, todo eso nos dice la palabra, es sinónimo del mismo término que estamos estudiando. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, 22. Se le llama también el oír. Dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas. Isaías 55, 3. ¿Sí? Se dice que los hombres en el nombre del Señor serán salvos. Hechos 2, 21. Romanos 10, 13. Pero el término mayormente empleado es el que se traduce por el verbo creer, ¿sí? Y por el sustantivo fe. Sí, el verbo creer y el sustantivo fe. Entonces, cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe. ¿Es correcto? ¿Sí? Cuando usted dice, yo creo, yo creí, yo sigo creyendo en Cristo Jesús, está diciendo, yo tengo fe, yo tengo confianza en Él, ¿sí? Porque Él fue el que murió por mí en la cruz, porque Él fue el que ofreció el sacrificio por mí, expió mis pecados en la cruz del Calvario. Por eso, a Él. Imagínense. Cuando ve usted en la historia, hermanos, los que estudian historia, la escuela, dice, las obras que hicieron algunos hombres de la historia, se les atribuye a ellos. ¿Sí o no? Como un ejemplo, los niños héroes. ¿Qué más? Si hablamos de la historia, por ejemplo, mexicana, ¿sí? ¿Cuántos hombres aparecen en la historia? ¿Sí? Hablamos de la independencia, los que pelearon por la independencia. Si cada uno de las obras que ellos hicieron se les atribuye a ellos, no se les atribuye a otro personaje, ¿sí? En este caso, el personaje más importante que estamos estudiando es Jesucristo, ¿sí? Porque Él fue el que hizo el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ya dijimos pero el término mayormente empleado es el que se traduce por el verbo creer y por el sustantivo fe. Los pasajes son tan numerosos que no nos atrevemos a citarlos todos. Hay muchos, hermanos, ¿sí? Usted no terminaría de analizarlas, ¿sí? Si saca su concordancia y busca todo lo relacionado a creer, a la fe, ¿sí? A los que ahora más, a los que vieron, los que oyeron, ¿sí? Todos ellos, hermanos, vamos a encontrar un sinfín de textos bíblicos relacionados a la fe de creer en Cristo Jesús. El otro aspecto de la fe
sobre el cual es necesario hacer énfasis es que la fe, el pecador se rinde a Cristo como Señor en el mismo acto por el cual le cubrimos como Salvador, el cual recibimos como Salvador, nos rendimos a Él como Señor, nos hacemos sus siervos en virtud del hecho de que Él nos salva del pecado. Jesús hace énfasis sobre esto en relación con sus discípulos. El mismo término discípulo implica que nosotros somos aprendices en su escuela. Debemos mostrar buen espíritu para aprender el espíritu de humildad y de sumisión. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Buen espíritu, espíritu de humildad y de sumisión. ¿Sí? Pero cuando se trata de refutar, ¿no?, con una palabra mal acomodada, con eso tiene. ¿Sí? Ay, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? Todos podemos emplear una palabra, hermanos, sobre todo como cuando desconocemos el origen de las palabras. ¿Sí? Con una mala palabra, el que es criticón, con eso tiene. ¿Sí? Le basta, es suficiente. ¿Sí? No es necesario que usted diga otra cosa, con una palabra tiene. ¿Sí? No es necesario, desde luego que no. ¿Sí? Si nos dice la palabra, ¿sí?, dice, toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Sí? Yo creo que en eso, en cuanto a conocer el origen, la raíz de todas las palabras, hermanos, todos desconocemos. ¿Sí? Pero sí tenemos que procurar, ¿verdad?, de tal manera que podamos entender y que quede claro la palabra, la enseñanza. ¿Sí? Entonces, pero bueno, si se trata de buscar errores, vamos a encontrar un sinfín. No se trata de eso. Eso no es el fin. El fin es demostrar, hermanos, o asegurar, afirmar, ¿sí?, poner los fundamentos de la salvación, que no es simplemente y sencillo. Y si usted se da cuenta, aprendimos algo muy importante aquí. Bueno, yo aprendo de que no se cree en Jesucristo solamente con el pensamiento, como ya dijimos. Por eso mucha gente, usted ve ahora con sus prácticas, ¿por qué, hermanos, está aquí solamente? Pero no le han creído. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10? Nos aclara totalmente ese texto, hermanos, sobre el creer, sobre el arrepentimiento y sobre la fe. Nos dice de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿A qué se refiere? ¿De Jesús? ¿De la doctrina? ¿De la iglesia? No, de Cristo mismo. ¿Sí? Si le damos lectura, despacito dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer, eso es fe. Por eso decimos que el verbo creer y el sustantivo fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Y dice, no habla de otro personaje, no habla de alguna doctrina, no habla de cierta iglesia. ¿Sí? Se refiere exactamente a Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, espero que en esta mañana haya quedado bien claro, ¿sí?, y les hayan entendido el significado de la fe. Porque es fácil decir, tengo fe, yo creo, pero ¿en quién crees? ¿Sí? Cuando Cristo ha sido el objeto de tu fe, entonces eres un discípulo de Él y sigues aprendiendo y tienes el espíritu de humildad, ¿sí?, de recibir su palabra, de escuchar su palabra, aceptar su palabra, aceptar las condiciones que Él dice en su palabra. Muchos dicen que la salvación no está condicionada, hermanos. ¿Sí?
Muchos dicen que la condición no está condicionada. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, es tan sencillo, está escondido como vemos el texto que le dimos lectura al principio. Dice, más a todos. Es decir, pero a todos los que recibieron y creyeron en su nombre, les dio. Y los que no creyeron, ¿qué? Es la condición. Si tú crees, si tú le recibes y tú crees, es una condición. Entonces, dice, se te dará este poder de ser hecho hijo de Dios. Y si no crees, pues adelante tampoco, pero tampoco tienes la promesa. ¿Sí? Pero uno reclama aquello, hermano, no, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que yo no soy hijo de Dios? ¿Cómo de que yo no soy también cristiano? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Le has aceptado? ¿Has creído en Él? ¿Sigues creyendo en Él? Son las condiciones. Pero dice, no hay condiciones, no existe condiciones, sí los hay. Y esas son las condiciones, el arrepentimiento y la fe. ¿Sí? Dos bases muy fundamentales, hermano, dos elementos muy importantes que son las condiciones de la fe. Entonces no lo vamos a pasar por alto, ¿sí? Tenemos que tener en claro eso. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor. Señor, por una breve reflexión de tu palabra, Padre Santo. Dios Todopoderoso, que a la vez, Señor, es rico, Señor, y abundante en nuestra vida, Señor. Dios, Señor, a veces, Señor, nuestra fe se distorsiona, Padre Santo, o está distorsionada, Padre Santo. Dios, cuando no entendemos, Señor, los fundamentos, Señor Dios mío. Ahora, Padre Santo, podemos creer, bendito Dios, podemos estar seguros, Señor, de la salvación. Señor Dios mío, si fielmente, Señor, hemos entendido qué es, Padre Santo, el uno y el otro, el arrepentimiento y la fe, Padre Santo. Dios, muchas gracias en esta mañana, Señor. Oh Dios, bendigas, Padre Santo, a todos, Señor, los que hoy tuvieron a bien, Padre Santo, escuchar y recibir esta palabra, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Tu bendición, Señor, sea sobre sus vidas. Derrama, Señor Dios mío, de la sabiduría, Señor, sobre su corazón, su mente, Padre Santo, entendimiento y discernimiento, bendito Dios, para seguir aprendiendo, Padre Santo, pero también, Señor Dios mío, para seguir, Señor, predicando tu palabra, Señor, anunciando, Señor, las buenas noticias, Padre Santo, a todos aquellos, Señor, que aún siguen atrapados, Padre Santo, Señor, en el pecado, Padre Santo, en alguna adicción, Padre bendito. Señor, prepáralos, capacítalos, bendito Dios, llena sus corazones, Señor, de entendimiento, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Sea tu nombre alabado y bendecido en esta mañana, Padre Santo. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.